Hola gente, soy Arturo, bienvenidos al canal. Hoy traemos este Threat Assessment Demos and Heretics para Warhammer 40.000 Wrath and Glory, este suplemento finito, ¿vale? Por parte de Cubicle 7 que nos presenta pues lo que básicamente es un bestiario de demonios, herejes y marines espaciales del caos. O sea, realmente chicha para poder meter dentro de nuestras partidas de Warhammer 40.000 Wrath and Glory, que ya sabéis que es este juego que nos permite jugar con cualquier facción, con cualquier estilo, con cualquier tipo de aventura dentro del universo de Warhammer 40.000. Y ahora podemos meterle bichos, bicherío como demonios, cositas con cuernos y cositas malas. Así que vamos a verlo. Y vamos a ver este Threat Assessment Demons and Heretics para Warhammer 40.000 Roleplay Rotten Glory. Este bestiario de demonios, ¿vale? Que tenemos por aquí, donde vamos a encontrar todo lo necesario para incluir pues todo lo que es referente al caos dentro de nuestras partidas, no solo demonios, también marines espaciales que han caído en el caos, así como herejes y otros seres humanos que adoran a la disformidad, ¿no? Bueno, tenemos por aquí lo que es el interior de la portada habitual, la ilustración sin tipografía de la portada y tenemos pues el índice, ¿no? Obviamente, donde vamos a tener al principio un poco lo que son los poderes ruinosos, como es el caos, ¿no? Y los cuatro dioses del caos que encontramos, los peones mortales, que principalmente pues, son los herejes, ¿no? Los herejes que adoran al caos, los astartes heréticos, esos marines espaciales que durante la herejía de Horus dieron la espalda al imperio y al emperador y se unieron a las fuerzas del caos. Y a partir de ahí, los cuatro dioses del caos. Tenemos las fuerzas de Tzeentch, las fuerzas de Nurgle, las fuerzas de Khorne, las fuerzas de Slanesh. Las máquinas del caos, lo que son los vehículos, ¿no? Pues de los que han caído en el caos. Y luego los poderes psíquicos de de estos seres infernales, ¿no? Tenemos lo que son los dioses oscuros. Vamos a explicar un poquito por encima lo que es el trasfondo de Warhammer 40.000, que como ya sabéis, siempre os lo digo, es enorme, así que vamos dando pequeñas pildoritas para que sean más fáciles de digerir. La humanidad utiliza la disformidad también llamada Empíreo o Immaterium, ¿vale? Es una dimensión que, pues, donde el tiempo y el espacio discurren de manera distinta, lo cual permite que la humanidad pueda viajar a lo largo y ancho de la galaxia en unas cantidades de tiempo muchísimo menores que lo que serían normales, ¿no? Porque si no sería imposible, básicamente estaríamos hablando de naves generacionales para que los tataranietos o los tataranietos de los que iniciaron el viaje llegasen a una localización, ¿no? Pero claro, esta dimensión también es el hogar de los dioses oscuros, de los dioses del caos, lo cual pues hace que en realidad se esté viajando a través del infierno o de una dimensión demoníaca. Para lo cual las naves utilizan lo que son los campos Gelar. También se les llama, a veces se llama campo Geller, campo Gelar, ¿vale? Pero que según, dependiendo al autor que leáis, pues está por ahí. Que les protegen de lo que son las incursiones daemónicas. Bueno, pues dentro de esta dimensión viven los cuatro dioses del caos, Khorne, Nurgle, Slanesh y Tzeentch, que pues fueron creados un poco o nacieron por por el ruido psíquico, ¿no? O por el eh, ¿cómo decirlo? ¿No? Es un poco complicado. Nacen un poco como respuesta a todo el barullo, ¿no? Psíquico que se produce dentro de la disformidad, principalmente después de lo que es la guerra en el cielo, ¿no? La guerra en el cielo entre los Necrontyr, que luego serían los Necrones, los Kutan y los ancestrales, ¿no? Se genera un batiburrillo que pues sacude todo eso, lo menea y va generando pues esta serie de problemas, ¿no? Luego en otros trasfondos más antiguos se habla o se menciona lo que es la tierra, ¿no? Como el origen principal de los dioses del caos y tal, ¿no? Diferentes sucesos ocurridos, ¿no? Dentro de la tierra, pero bueno, más o menos, ¿vale? Los dioses del caos habitan ahí y cuantos más poderes psíquicos se utilizan, cuanta más guerra hay, pues más despiertos están. Luego estaría Slanesh. Slanesh, que es el último dios del caos en nacer. Bueno, el último dios del caos se le menciona un poco como él, ella.
donde es un poco andrógino, no está muy definido, y que nace por la corrupción psíquica de los Eldars, ¿no? De los Eldari, estos Eldars oscuros, que fueron creados por los ancestrales durante esa guerra en el cielo contra los Necrones, Necrontyr y los Kutan, y que pues su depravación a lo largo del tiempo como herederos, ¿no?, de estos ancestrales pues origina el nacimiento de Slanesh, y Slanesh devora a todo el panteón Eldar, salvo a Isa, a Zegorach y a Khorne, que queda fragmentado, ¿no?, y que luego es llevado dentro de las grandes mundos astronave, ¿no?, de los Eldars. Bueno, básicamente los dioses del caos están ahí como el gran enemigo, al que se tiene que enfrentar la humanidad, y que es pues uno de los máximos rivales y de los máximos peligros dentro del universo de Warhammer 40.000. Tzeentch, el señor del cambio, referido casi siempre a los poderes psíquicos; Nurgle a la corrupción, a la plaga, a la enfermedad; Khorne la guerra, ¿vale? Khorne quiere sangre para el dios de la sangre, calaveras para el trono de las calaveras. Y luego tenemos a Slanesh, que como digo es el último dios en nacer, aunque ya sabéis que luego los dioses pues no entienden del tiempo y el espacio, por lo que se le puede encontrar antes de su nacimiento, ¿no? Son estas cosas que ocurren. Y Slanesh, el dios de la depravación, del placer, tal, ¿no?, de los vicios. Tenemos un poco dentro de lo que es el sistema abandonado, este Forsaken System, que ya vimos dentro del Forsaken System Player's Guide, ¿no?, que es la guía de lo que es esta localización por defecto que se utiliza dentro de lo que es el trasfondo del juego, pues los diferentes planetas que encontramos y un poco lo que es la presencia del caos en cada uno de ellos. Que por ejemplo tenemos a Vulcaris, que Vulcaris es un planeta que surge de la disformidad con la apertura de la Cicatrix Maledictum, esta uh, herida en el espacio-tiempo, y que pues es provocada por la destrucción de Cadia durante la 13ª Cruzada Negra de Abaddon el Profanador, que destruye los pilones negros, que eran unas piedras gigantescas de una materia que controlaba, ¿no?, que anula la disformidad, y que fueron situados allí pues, durante la guerra en el cielo, ¿no?, que hablábamos hace tiempo, por parte de los Necrones, ¿no?, para contener esa zona que se consideraba pues de alta actividad de la disformidad, ¿no? Y estaba controlada por esos pilones. Al destruir Cadia y desaparecer esos pilones, lo que fue la herida principal, que es el ojo del terror, ¿no?, que surge con el nacimiento de Slanesh, ¿no?, a causa de los Eldars, esa pequeña herida se expande enormemente en una enorme cicatriz que separa el imperio, ¿no?, y que hace que el viaje a través de la disformidad pues sea muchísimo más complicado. Tenemos los cultos de Gilead por parte de los diferentes herejes que hay, y cómo crear un culto a través de tablas aleatorias con la motivación, a qué dios del caos tienen adoración, cuál es su tamaño, cuál es la facción a través de la cual están introducidos por allí y operando, ¿no?, de manera oculta. Y tenemos un culto de ejemplo. Asimismo, los Astartes en Gilead, donde tenemos a un apóstol oscuro, que normalmente los apóstoles oscuros, que son un poco los que dirigen, ¿no?, un poco el cotarro, pues normalmente pertenecen a los portadores de la palabra, que son los marines espaciales, que la verdad es que generaron todo, ¿no? Se le llama la herejía de Horus, pero en verdad podría haber sido la herejía del Lorgar, ¿no? El Lorgar pues adoraba al emperador como un dios, algo que molestaba profundamente al emperador, que no quería dioses, ¿no?, y no quería que se le adorara como un dios. Entonces, para darle una lección a Lorgar, ordenó a Rubute Guilliman y a los ultramarines que destruyeran el mundo que habían creado en su honor, que era Monarquia. Entonces, un poco como lección de, oye, es que que no soy un dios, que me dejes en paz, ¿no? Básicamente. Entonces destruyó este mundo, y eso le sentó como una patada en el hígado a Lorgar, que se marchó en una cruzada espiritual para encontrar, en un peregrinaje espiritual, para encontrar unos nuevos dioses a los cuales fueran merecedores de su adoración. Y pues en el camino encontró a los dioses del caos, ¿no? Cosas que ocurren.
Y al encontrar a los dioses del caos, pues se originó lo que es la herejía de Horus, básicamente. Y por eso son normalmente los portadores de la palabra, que son la legión del Orgar, los que dirigen un poquito este tipo de cosas. Y tenemos por aquí a los peones mortales. Ya entramos directamente en lo que van a ser estadísticas, ¿vale? Estadísticas a troche y moche de lo que son pues estos cultistas que encontramos por aquí, los diferentes tipos de cultistas que encontramos dentro de las sectas que están introducidas dentro del imperio de la humanidad y que amenazan con pues acabar con él mismo, ¿vale? Como veis, pues todo tipo de criaturas, sobre todo seres humanos mutados, ¿no? Por la corrupción de la disformidad, por la corrupción del caos, que les lleva pues a tener esa serie de deformidades. Tenemos a los astartes, a los marines espaciales, que como digo, pues cayeron un poco en el caos y que, sobre todo a partir de la herejía de Horus, los legionarios, que además luego tenemos estos cuadraditos que son muy interesantes porque te permiten modificarlos, coger esta plantilla original y modificarla, pues este legionario en un campeón aspirante, por ejemplo, ¿no? Elegidos con armaduras de exterminadores, hechiceros, que como veis, pues más o menos lo que son los dioses del caos tienen a sus campeones, ¿no? Y tienen a sus legiones predilectas. Corne con los devoradores de mundos, con Angron como príncipe demonio y Karn como campeón del caos, ¿no? Tienen a Zench, que es el de los poderes psíquicos, pues tiene a los 1000 hijos de Magnus el Rojo. Slanesh tiene a Fulgrim ya a los hijos del emperador. Y Nurgle tiene a Mortarion como príncipe demonio y a Typhus como campeón del caos y a lo que es la Guardia de la Muerte como los marines de la plaga, ¿vale? Más o menos se dividirían así. Por ejemplo, veis aquí pues a los hechiceros, pues este es uno de los 1000 hijos, ¿vale? Así como el obliterador, pues este parece, ¿no? Parece un devorador de mundos. Los apóstoles oscuros, pues aquí en este caso tenemos a los portadores de la palabra, que son los que llevan la palabra del caos, ¿no? Del caos en general. Tenemos más marines por aquí malutos y a los maestros de ejecución. Y a partir de aquí vamos a ver pues principalmente lo que son demonios, algún marine espacial más, pero lo que son los demonios de los diferentes dioses del caos, como por ejemplo aquí pues en el cambio a lo que son los demonios de Zench, con bueno, un poco cómo utilizar estas fuerzas en combate, cómo utilizarlas dentro del juego. Informes, ¿no? Que al fin y al cabo estos threat assessment, ¿no? Estos informes de amenaza son encargados por parte de Jack el Baronius, que es el rock trader que manda por allí, por lo que es el sistema Gilead, ¿no? Es el tipo que está ahí de jefecillo y que solicitó esta serie de informes para saber a qué se tiene que enfrentar, ¿no? Eso ya lo vimos en el anterior Threat Assessment Xenos, ¿no? Que se iba de criaturas alienígenas. Pues bueno, pues estos informes, y por ejemplo aquí tenemos al Señor del Cambio, que es el gran demonio, ¿no? de Zench, y que básicamente, pues salvo lo que son las estadísticas, ya lo habíamos visto tanto no sé si aparecía en el Zoo Imperial, pero desde luego en el bestiario de Warhammer Age of Sigmar Soulbound sí, ¿vale? Porque es el enemigo principal de la caja de inicio de Age of Sigmar. Por lo que veis, realmente el trasfondo se comparte, ¿no? Dentro de todos estos mundos de Warhammer, sobre todo lo que son la disformidad y los dioses del caos, ¿vale? Por lo que casi todos estos demonios ya los hemos ido viendo y nos aparecen en otros suplementos de Warhammer, aunque sea de una línea distinta. Como por ejemplo los escribas azules, ¿no? Estos dos demonios que viajan en un disco consiguiendo toda la magia del mundo. Uno la escribe y otro prueba los hechizos para ver qué hacen, ¿no? Y es el absoluto caos lo que pueden provocar. Lo que son los horrores rosas, azules, ¿vale? De azufre. Y por ejemplo los marines de Zench, ¿no? Que son los que sirven a Zench, que como ya os he dicho antes, pues los 1000 hijos, ¿no? Que son los principales que tienen poderes psíquicos. Y tenemos las reliquias, pues que tenemos por aquí al Grimorio sin fin, la capa imposible,
el bastón eterno, tal, ¿no? Este tipo de cosas que, bueno, siempre te pueden dar ideas para poder utilizarlos dentro de una partida. Tenemos la corrupción de Nurgle, evidentemente, con estos Great and Clean One, que son las grandes inmundicias, ¿no? Las grandes inmundicias que son los grandes demonios de Nurgle, los portadores de la plaga, los portadores de la peste, escribas, las bestias de Nurgle, los Nurglin, ¿no? Tan habituales, tan clásicos, ¿no? De Warhammer, las moscas de la descomposición y estos marines de la plaga, ¿no? Que son principalmente los marines de la Guardia de la Muerte, con las diferentes reliquias de Nurgle. Que, por cierto, esas reliquias hay que tener en cuenta que normalmente si se consiguen, ¿no? Si se consiguen atrapar por parte de las fuerzas leales al emperador, luego son muy difíciles de destruir. Normalmente necesitas otra reliquia de un dios del caos para destruir una reliquia del caos, ¿no? Pues son prácticamente indestructibles, lo cual asimismo genera otra partida. Khorne, ya sabéis, el dios de la sangre, con estos sedientos de sangre, los Bloodletter, bueno, todo este tipo de criaturas, el señor de las calaveras, ¿no? Que consiguen esas calaveras para el trono de calaveras. Espadas del caos, como esta Argaz, que fue un servidor del caos y que a su muerte pues se le dijo que podría convertirse en un demonio, ¿no? En un demonio poderoso dentro de lo que es pues, la casa de Khorne. Y él dijo que él quería estar en el campo de batalla y que prefería convertirse en una espada, y es una espada demonio con personalidad propia. El deseo y la oscuridad de Slanesh, con este guardián o custodio de secretos. Todas estas criaturas que, como siempre, pues son criaturas andróginas con pinzas de cangrejo, ¿no? En lugar de manos, ¿no? Que son tan clásicas y habituales. Y os digo que lo que es el trasfondo se comparte tanto que esta ilustración misma está dentro del Warhammer Age of Sigmar Soulbound, ¿vale? Ya la hemos visto y algunas de estas ya las hemos visto. Con estas reliquias de Slanesh y lo que son los marines del ruido, estos marines del ruido que principalmente proceden de la legión de los hijos del emperador y que son tan clásicos porque utilizan armas sónicas, ¿no? Y muchas veces tenemos esa miniatura tan icónica del marine espacial, ¿no? Aquí con tonos púrpuras y con una guitarra eléctrica, ¿no? Ahí en medio del campo de batalla, pues sí, ¿no? Se le considera arma sónica y bueno, pues tenemos aquí la posibilidad de utilizarlo dentro de nuestras partidas. Lo que son las reliquias de Slanesh y tenemos las máquinas del caos, las diferentes vehículos, ¿no? Que se pueden utilizar dentro de lo que son estas batallas y que, como digo, junto con el Charge of Steel, ese suplemento que ya vimos aquí dentro del canal, pues se nos permite crear pues batallas épicas, ¿no? Aquí con diferentes vehículos. Tenemos los poderes psíquicos de los dioses oscuros con los diferentes pues poderes y las diferentes disciplinas que se pueden llevar por parte de estos adoradores del caos, ¿vale? Que tenemos por aquí y habríamos visto completito este suplemento. Tenemos aquí la publicidad del Redacted Records 2, que la tenemos dentro del canal, y tenemos el Bow of Solution, que también hemos visto dentro del canal. Así habríamos visto completito este Threat Assessment Demons and Heretics para Warhammer 40.000 Wrath and Glory. Bueno, y ese es todo el contenido de este Threat Assessment Demons and Heretics, que desde luego cumple con lo que promete, ¿vale? Queríamos tener demonios del caos, tenemos demonios de todos los dioses del caos, ¿vale? De los 4 dioses, de Nurgle, Tzeentch, Slanesh y Khorne. Tenemos marines espaciales del caos, tenemos herejes, tenemos poderes psíquicos nuevos para poder utilizarlos, tenemos las reglas para crear cultos, sectas dentro de lo que es el imperio de la humanidad y pues ver cómo maquinan en el corazón del mismo para su caída. Así que desde luego, como digo, cumple todo lo que promete y tenemos todo lo necesario para introducir a esta facción del caos dentro de nuestras partidas como némesis, como enemigo, como rival.
Realmente os diría que a pesar de todo ello no va más, ¿no? No va un poquito más, que es lo que siempre hemos visto en el resto de suplementos de Wrath and Glory, el hecho de que siempre se te aportaban semillas de aventura, ganchos de aventura, ideas de aventura, se te proponían cosas, ¿no? En este realmente han ido a lo esencial, han ido a lo básico y se han quedado ahí, por lo cual yo le daría un aprobado, pero no lo llevaría mucho más allá, ¿no? Te da, como digo, cumple con lo que promete, te da ese bestiario de criaturas del caos, marinas espaciales, herejes, etc. Por lo cual no hay ninguna queja, pero sí que es cierto que en el resto de suplementos de la línea de Wrath and Glory siempre hemos visto un pequeño pasito más allá, ¿no? Donde se te proponían historias, por ejemplo en el Threat Assessment Senos, que ya vimos aquí dentro del canal, desde luego pues, yo creo que había más trasfondo, había más ideas, ¿no? Había más contenido que poder utilizar y con el que poder llevarlo a la mesa, ¿no? Que te pudiera servir para crear aventuras, para darte ideas, para construir marcos de campaña con respecto a las criaturas, a las entidades que aparecían dentro de ese suplemento. En este realmente han ido a lo básico, ¿vale? Por lo cual os puedo decir, no es malo, desde luego no es malo porque te da todo lo que necesitas, te da lo que promete, ¿vale? Todo lo que es esta facción del caos, pero desde luego creo que viendo lo que han hecho en otros suplementos, podían haber ido un poquito más y podían haberte dado esos ganchos de aventura, esas ideas, esas semillas, ¿no? Que siempre son muy bien recibidas y que desde luego pues te ayudan a la hora de interpretar cómo utilizar este tipo de criaturas en la mesa, ¿no? Pero como os digo, cumple con lo que promete, pero se queda ahí, no va nada más allá, ¿vale? Bueno, esta es mi reseña de este Threat Assessment Demons and Heretics, este suplemento, este bestiario de la facción del caos, con todo lo necesario para poner a estas criaturas malignas dentro de nuestra mesa y poder llevar a cabo pues, marcos de campaña en torno a las mismas. Cuídense mucho, sigan jugando y nos vemos en el siguiente vídeo. Saluditos.